y no había una comunicación realmente oportuna, no podíamos entregarle un cheque en blanco al gobierno nacional y como te menciono, esto no va más allá de los partidos políticos, va más allá de todo eso, viene al pensamiento crítico y uno como abogado también lo ha analizado en estos espacios, en foros académicos por supuesto, más juristas también han estado en estos lugares y no se podía pues permitir dar el paso a una constituyente sin saber sobre qué íbamos a hablar, sobre qué realmente se iba a tratar ese texto constitucional, consulta popular, o sea, son números incluso mucho más altos en esta pérdida con 4 preguntas a 0 que obviamente el gobierno no puede acreditarse y esto obviamente vuelvo yo y hago el llamado a la ciudadanía, no se trata ya de seguirnos dividiendo, de poner quiénes son de acá, quiénes son de allá, no, se trata de unirnos, en este momento hay que llamar a la unidad de la sociedad, a poder trabajar juntos y exigirle al gobierno nacional que pueda trabajar con las herramientas que tenemos, recordemos John, este gobierno ha recaudado más de 1.500 millones de dólares en IVA con el incremento del 3% del impuesto al valor agregado y no ha podido luchar contra la delincuencia organizada. Existen otras vías como la enmienda y la reforma que se pueden trabajar para desarticular todo este tipo de conductas pues antisociales que tenemos en el país y no necesariamente convocar una constituyente que le hubiese costado al pueblo ecuatoriano casi 300 millones de dólares. En esta consulta pagamos más de 60 millones de dólares cuando te menciono nuevamente, en los hospitales nos faltan medicinas, hemos tenido recortes presupuestarios a la educación, el gobierno central le debe a los gobiernos autónomos descentralizados, entonces esos recursos se los tiene que optimizar. Hemos terminado un proceso democrático a nivel del país. Hemos visto cómo el no ha triunfado en todas las preguntas. Obviamente existen exceptualidades, como por ejemplo en el caso de Tungurahua, que gana en este caso el sí, y en Loja, que gana por lo menos 2 preguntas, 2 de las 4. Del resto, en el Ecuador, todos con el absoluto no al gobierno nacional. Algunos quieren atribuirse de manera política el triunfo, algunos que estuvieron activados incluso con recursos del Consejo Nacional Electoral. Pero el trasfondo, ¿quién gana y quién pierde en esta consulta popular, Álvaro? Buenas tardes. Compartir contigo aquí en este espacio informativo, saludar a la ciudadanía lojana en estos 205 años de independencia realmente de la ciudad, la tierra más bella de la tierra. Un saludo a todos, disfrutemos estas fiestas con civismo, con patriotismo, con alegría, como tú lo decías, con notados lojanos, la historia nos respalda y esta ciudad pues siempre ha sido una tendencia positiva a nivel de nuestro país y de América Latina. Bueno, John, creo yo que hablar de un ganador político no es el caso. Yo creo que el ganador realmente es el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la inoperancia del gobierno nacional en cuanto a su plan de trabajo, su plan de gobierno se ha visto reflejada en las urnas. Esto realmente se demostró pues con la victoria, sobre todo en la pregunta número 4 en el no, con más de un 60%, que yo creo que el gobierno no se lo tenía esperado. Y por supuesto que esto responde a lo que hemos venido conversando justamente contigo ya en algunos espacios, al tema de que no se ha trabajado bien el tema de salud, que faltan medicina en los hospitales, que tenemos pacientes con diálisis que día a día pues no pueden atenderse, que las personas se mueren en la puerta de los hospitales, neonatos fallecieron por falta de cánulas en centros de salud, y esto obviamente responde a eso, ¿no? A que la ciudadanía también exige seguridad, a que el gobierno no ha tenido una comunicación efectiva por parte de sus voceros y por parte del presidente de la República, lo que obviamente le ha dado un revés en las urnas este pasado domingo. Ahora el tema es ¿por qué la gente reacciona de una manera tan distinta a lo que reaccionó hace poco tiempo? En la última, solo miramos el tema de la última consulta, de la primera consulta popular de Daniel Noboa. Tuvo una victoria prácticamente arrolladora, a excepción de 2 preguntas, que era en este caso el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Ahí podríamos decir que era 9-2, pero en este caso cambian completamente los papeles en menos de un año. Y ahora viene un 4-0, pero rotundo, incluso en provincias que se predominaban como un aparente bastión para el presidente de la República. Todo esto, lo que usted acaba de mencionar, es la gota que derrama el vaso para que la gente le dé un total revés en menos de un año al presidente de la República. Sí, justamente, John, lo que pasa es que la pregunta, creo yo, más importante era la relacionada con la constituyente y no había una comunicación realmente oportuna, no podíamos entregarle un cheque en blanco al gobierno nacional y como te menciono, esto no va más allá de los partidos políticos, va más allá de todo eso, viene al pensamiento crítico y uno como abogado también lo ha analizado en estos espacios, en foros académicos por supuesto, más juristas también han estado en estos lugares y no se podía pues permitir dar el paso a una constituyente sin saber sobre qué íbamos a hablar, sobre qué
qué realmente se iba a tratar ese texto constitucional. Oíamos, por ejemplo, declaraciones de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, que ya dejó de ser, me parece, no sé si es que me actualiza esa información, dejó ya la cartera de Estado, que ella decía, por ejemplo, que en otros países, en otros estados, no funcionaban los décimos y terceros sueldos, que, por ejemplo, también el tema de la licencia por maternidad y por paternidad no tenía que constar. Hablaban también voceros del gobierno acerca de no tener la educación pública gratuita en el tercer nivel, lo que tiene que ver con las universidades públicas. Entonces, toda esta narrativa, y más allá que el presidente tuvo que salir en la última semana, pues a hacer campaña, no le bastó, porque realmente cuando visitaba los medios de comunicación no había una comunicación efectiva, lo que obviamente desencadenó en una pérdida para el gobierno. Yo sí lo catalogo, lo determino así como una pérdida para el gobierno en las urnas, y obviamente lo que parte de aquí, mi estimado John, es no seguir polarizando el país. No podemos seguir diciendo los que votaron todo no son esto, los que votaron todo sí son esto. Lo que pasó este domingo en las urnas es un llamado de atención al gobierno nacional para que realmente pueda trabajar en beneficio de las y los ecuatorianos, con las herramientas que se tienen. Mira tú que el mismo día de las elecciones el ministro John Reinberg detiene a este sujeto alias Pipo, con la misma constitución que tenemos en este momento, con la misma cooperación internacional. Entonces la narrativa de que la constitución no permitía luchar contra la delincuencia, de que la constitución de Montecristi, que obviamente se volvió a ratificar en esta votación, no permitía luchar y que dejaba en libertad a los delincuentes, se cayó ese mismo día. Quizás quisieron hacerlo de alguna manera, pero el resultado fue otro. Y eso es lo que le llama la atención al pueblo ecuatoriano, que se vendió una idea por parte del Ejecutivo, por parte de los ministros, de los asambleístas que visitaron algunos medios de comunicación, y cuando tuvieron que debatir con algunos juristas y con otras personas que estaban con otra postura, no lo pudieron sostener. Pero seamos prácticos, al menos en este sentido, Álvaro. ¿Es la narrativa del gobierno que le hace perder la consulta? ¿O es que realmente no querían decirnos el fondo de lo que se pretendía con el referéndum y consulta popular? No, yo creo que es parte de las dos, porque el gobierno, como te menciono, su capacidad informativa fue nula, fue escasa por parte de quienes estuvieron ahí. Hay que criticar muchísimo a la vocera del gobierno, que realmente parece que tiene por ahí muchas cosas que mejorar y que realmente no ha logrado conectar con la ciudadanía. Y por supuesto, como tú mencionas, todo lo que tiene que ver con el tema de que la ciudadanía se cansa. O sea, es un tema que tú lo detallabas hace unos minutos. Ni Guillermo Lasso tuvo una pérdida tan rotunda como la del gobierno de Daniel Noboa en esta consulta popular. O sea, son números incluso mucho más altos en esta pérdida, con 4 preguntas a 0, que obviamente el gobierno no puede acreditarse. Y esto obviamente vuelvo yo y hago el llamado a la ciudadanía. No se trata ya de seguirnos dividiendo, de poner quiénes son de acá, quiénes son de allá. No, se trata de unirnos. En este momento hay que llamar a la unidad de la sociedad, a poder trabajar juntos y exigirle al gobierno nacional que pueda trabajar con las herramientas que tenemos. Recordemos, John, este gobierno ha recaudado más de 1.500 millones de dólares en IVA con el incremento del 3% del impuesto al valor agregado, y no ha podido luchar contra la delincuencia organizada. Entonces las narrativas que decían el gobierno, que nos llamaron a una consulta popular incluso ya para decir, bueno, quieren a la Fuerza Armada en las calles para que controle la seguridad, y la Fuerza Armada salió a las calles, pero no para controlar la inseguridad, no para controlar la delincuencia, sino por ejemplo lo que pasó en el paro nacional para reprimir a parte del pueblo. Entonces, si seguimos dividiendo, si seguimos enviando mensajes de odio, no vamos a avanzar como sociedad, no vamos a avanzar como país. Necesitamos realmente poder trabajar ya de una manera conjunta con las autoridades, exigirle a nuestros gobernantes, a los asambleístas de la provincia, al gobierno nacional, a los gobiernos autónomos descentralizados, que cumplan con sus ciudadanos para que podamos ver mejores días en nuestro país. Pero si vemos en este caso la representatividad de voceros que se dieron en Loja, trascendieron algunos, por ejemplo, en varias provincias. Sin embargo, hay algunos otros ejemplos que incluso varios analistas mencionan de que fue como que la ganancia en una batalla cultural, en este caso para deslegitimar las mentiras o las verdades a medias, que terminan siendo primas hermanas de las mentiras. En el tema de Loja se vio la entrevista no solo de la asambleísta Guevara aquí en Lo del Momento Loja, sino también otro medio de comunicación, que dicho sea de paso, las dos se hicieron bastante virales. Mencionaban también la entrevista que tuvo Mauro Andino con otro de los representantes, creo que es el señor Castillo, si más no me equivoco. Entonces, todas esas entrevistas se pudo ver cómo es que tenían los planteamientos por parte de los voceros principales. Y es obvio la calidad que tenían los del uno y obviamente la calidad que tenía el otro. ¿Pero eso también influyó o solo es el hartazgo de la ciudadanía en general? No, por supuesto que influyó, John, porque no podemos venir a un medio de comunicación sin datos. No podemos venir solamente a conversar por memoria o solamente por algún fanatismo. Eso hay que dejarlo de lado. Como digo, eso nos hace mal como sociedad. Y tú lo decías en una entrevista que teníamos hace algunos días. Decías, si es que estamos en contra del gobierno, nos catalogan de ser de tal lado. Y no es eso, es el tema de poder analizar, de tener una libertad de pensamiento. Y nosotros habíamos debatido. No había las normas para llamar a
a una constituyente. Hay un dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador, el 7-19-RC/19, que ya nos establece ahí cómo poder hacer los procedimientos de reforma constitucional por el tema del Consejo de Participación Ciudadana y otros temas más que quería hacer el gobierno y que son necesarios. Que la Constitución tiene errores, por supuesto que tiene errores, pero que es garantista y por supuesto que de alguna manera es una Constitución que la estudia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Era un tema que muchos juristas lo hablaron, ex jueces de la Corte Constitucional, abogados internacionales que hablaban sobre este tema. Entonces, el ir a un medio de comunicación y que los voceros del gobierno no pudieran comunicar porque realmente no tenían una estrategia de comunicación, sí les jugó un rol en contra. Tú pusiste el ejemplo de Mauro Andino, que a nivel nacional pues su mensaje caló y llegó. Recordemos también que las redes sociales ahora son un mecanismo de información cuando se lo usa bien y que la ciudadanía pudo también enterarse y conocer de muchas cosas que quizás en la narrativa pues no las tenían claras, y con estos debates que se abrieron en los foros populares, que se abrieron en los medios de comunicación, pues quedó obviamente en evidencia que el gobierno nacional no tenía una línea discursiva para poder garantizar o para poder efectivizar lo que él quería. Entonces, entregar un cheque en blanco sin saber de qué se iba a tratar un texto constitucional que obviamente rige el ordenamiento jurídico, pues era un riesgo para todos los ecuatorianos. Pero seamos pragmáticos en este sentido, porque posiblemente muchas veces las intervenciones dependen de la postura que tenga la persona, y es normal, ser parcializado hacia un lado es propio del ser humano como tal. Es bastante complicado pedirle imparcialidad cuando no se está intentando, en este caso, ser vocero de una determinada postura política o movimiento, en este caso político partidista. Pero veamos algo tan sencillo. Se dice que la nueva Constitución, o bueno, ya se decía porque ya no va a ser parte del debate, de que no había cómo combatir la delincuencia o el crimen organizado. El ejemplo de Mauro Andino es desenrostrarle que le digan que lado de la Constitución. Lo mismo le hizo en este caso una asambleísta de la Revolución Ciudadana, si no me equivoco, de Pichincha, creo que es. Le hizo lo mismo y obviamente el otro asambleísta bailó un poco, pero se lo pregunto usted como un abogado. En la Constitución actual del Ecuador, ¿existe un impedimento para que no se pueda combatir la inseguridad o el narcotráfico? En lo absoluto, John, en lo absoluto. Hay garantías, hay el tema del debido proceso. Lo que la gente hablaba sobre esto era sobre el tema de la prisión preventiva y le establece la Constitución clarísimo. O sea, la Constitución no tipifica delitos. Eso lo hace el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, se puede reformar el Código Orgánico Integral Penal y para eso está la Asamblea Nacional. No necesariamente necesitan llamar a una constituyente porque para eso está el COIP. Y si tú te pones a hacer una comparación entre el COIP que entra en vigencia en el año 2014 y el Código de Procedimiento Penal que tenía vigencia anterior a ese texto, las penas incluso eran más bajas que las que ahora tiene el COIP. Entonces, la Constitución no es que no permite luchar contra la delincuencia, no es que no permite luchar contra la inseguridad. Eso se quiso sustentar y se quiso vender por parte del Ejecutivo, pero nunca se pudo defender, nunca se pudo defender. Y como te menciono, existen dictámenes de la Corte Constitucional, existen otras vías como la enmienda y la reforma que se pueden trabajar para desarticular todo este tipo de conductas pues antisociales que tenemos en el país y no necesariamente convocar a una constituyente que le hubiese costado al pueblo ecuatoriano casi 300 millones de dólares. En esta consulta pagamos más de 60 millones de dólares cuando te menciono nuevamente, en los hospitales nos faltan medicinas, hemos tenido recortes presupuestarios a la educación, el gobierno central le debe a los gobiernos autónomos descentralizados, entonces esos recursos se los tiene que optimizar y recordemos también que durante esta campaña se entregaron un sinnúmero de bonos, entonces también habrá que revisar cómo el gobierno se estabiliza después de obviamente entregar esta cantidad de bonos durante el tiempo de campaña. Finalizo con la última interrogante. La provincia de Loja es una de las dos que en este caso tuvo preguntas con apoyo mayoritario al sí. En este caso, la provincia de Loja como tal, hablo de la provincia y sus 16 cantones, tuvo el apoyo para dos preguntas, la B y la C, pero le negó la A y la D, es decir, cuando hablo de negó, hablo de las bases militares y la nueva constituyente, y cuando hablo de apoyo, hablamos de la reducción de asambleístas y del presupuesto de los partidos políticos. En la provincia de Loja ese fue el escenario, pero en el cantón fue completamente distinto. Todas las preguntas del sí ganaron. Tu análisis en ese sentido, tanto provincia como ciudad. Sí, bueno, respetar muchísimo primero la decisión de las y los lojanos en este caso. En el tema provincial, como tú ves, la provincia estaba abandonada. Creo que no podemos hacernos de la vista gorda y también obviamente hay que estudiar el resultado electoral desde ese punto de vista también. Aparte de que muchos pudimos analizar el tema de las preguntas a profundidad desde un espacio jurídico, académico, el tema también del abandono de la provincia en la red vial, en muchos temas que el gobierno pues obviamente no se ha acercado acá, realmente pues llama muchísimo la atención y la ciudadanía pues puso ahí un stand-by y le dijo, a ver, aquí hay que trabajar, o sea, tienen que también a Loja devolverle. Y en el tema, como tú mencionas, del cantón, es muy respetable la votación, sin embargo, como menciono, ha habido mucha desinformación, creo que voceros, como tú lo mencionabas, del gobierno nacional acá, pues obviamente no hicieron un buen trabajo, y si hablamos, por ejemplo, rápidamente del tema de las bases militares, si tú revisas los datos de homicidios intencionales durante la instauración de la base de Manta, aquí en el territorio ecuatoriano, los homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes crecieron, mientras que después de la salida de la base de Manta del país decrecieron. Son datos que obviamente están
están publicados. Entonces la ciudadanía se dio cuenta de eso, de que sí era entregar soberanía, porque, bueno, habrá otros espacios para conversar, pero hay muchísimo, tiene que ver la geopolítica, el tema de la lucha del mercado que tiene Estados Unidos con China. Entonces todo eso tiene que ver muchísimo con por qué el interés de Norteamérica de ubicar una base militar acá en el territorio ecuatoriano. Y en el tema de la última pregunta, como tú mencionas, acá yo siempre lo he dicho, no se trataba ni de izquierda ni de derecha, ni era una elección entre un candidato u otro. Era el tema de poder analizar el posible llamado a una asamblea constituyente para redactar un texto constitucional que no tenía un horizonte, que no se sabía de qué se iba a hablar. Entonces el resultado se ha reflejado en las urnas porque realmente no había una claridad, y para el gobierno pues lo que más importante era poder ganar la pregunta número 4, sin embargo a nivel país la perdió con el más del 60%. Muy bien, Álvaro, tu mensaje final y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, yo nuevamente agradecerte por este espacio, un saludo a la ciudadanía lojana por habernos escuchado, nuevamente les invito a celebrar estas fiestas de Loja con mucha algarabía, y pues obviamente no faltará el espacio para seguir debatiendo sobre estos temas de interés social.